Adiós laguna de Tota, con sus cerritos en medio. Que Dios chatica el alma, me voy porque ya no hubo remedio. Ay, carajo, no me acordé más. Yo sabía, pero se me olvidó. Pues de la laguna yo sí tenía pues una leyenda, pero es que, como le digo, eso se me ha olvidado, porque es que... Nosotros, lo que nos dicen los abuelos, nos comentaban así, pero no sabemos plenamente cómo serían. Serían unos niños, ángeles, serían, no sé cómo serían. No, los 79 se va con los 80. 79. Y cumple. Cumplo 79. Ah, no, yo ahí no recuerdo eso, o no sé, eso, cuántos años hará que está ese, desde que Dios impuso el mundo, creo. ¿Quién sabe? Que antes era más llena la laguna, eso era más rebosada. Pero entonces como eso ahorita le sacan agua por todo lado, túnel, por allá para Sogamoso, para el río. La laguna de Tota era antes no había matorral, antes no había matas, eso la laguna era todo limpio. Primero llovía mucho y le entraba bastante agua, entonces ya ahorita le sacan mucha agua y poco llueve. Las hartas truchas en ese tiempo, eso salían unas, como de unas 10, 8 libras, de por ahí para atrás, y si digo más, unas truchas grandes. Trucha arcoíris, que esa la tuvieron en Bogotá. Una vez que alcanzaron a coger una, pesó 3 arrobas. Esa arroba son 3 libras. 3 arrobas. Eso era un animalón grande. 3 arrobas son... 3 arrobas. Y eso la pasearon Como toda la ciudad de Bogotá, de dónde era ese pez, esa trucha, de dónde era. Y por eso acá, dentro de Colombia, este lago quedó como en tercer grado de los otros lagos que existen por allá, no sé dónde. Sí, porque ya sí es agua, sino que no sé cómo se fundaría la laguna. Los abuelos a uno le decían a uno lo que antes eso era seco. Era que no había laguna todavía. Un señor y una señora tenían 2 hijos. Y luego allá en la parte de arriba, en la vereda de la puerta, entonces... Y que habían unas jarras de leche, una de leche y otras de agua. Y que las habían volteado los jóvenes, los niños. Y que ahí había formándose la laguna. Por eso le dicen la China, el viejo y la vieja. Esos cerros que se ven allá, ¿a qué lado? Si se alcanzan a ver de acá. A ver si se ven acá. Los 2 cerros chiquitos son los 2 muchachos y los 2 cerros grandes son los 2 viejos. Los 2 papás. Y que hasta donde habían alcanzado a correr, y ahí los cogió el agua, y que es donde se formaron esos 2 cerros, quién sabe. Que aquí donde ese lago iba a ser Bogotá. Y entonces, como acaban de decir, entonces después de que se echaron la leche, se formaron los 2 muchachos, se murió un mar de agua. Y el mar de agua tocó dejarlo y Bogotá quedó por allá. ¿Dónde es Bogotá? La juventud ya no se amaña. Ya por acá ya no se amaña, sino vámonos. Sí. Lo más así. Los muchachos ahora ya no se quieren quedar aquí en el campo.
van estudiando y van saliendo y se van yendo. Y ya que ya no quedamos sino los ancianos. Es que no se fueran, pero cuando meten el capricho, ¿quién los tiene? Ya no les gusta el trabajo del campo. Ellos que ya aspiran a irse a otro lado, a otro trabajo más sencillo. Tendrán que volver al campo porque la ciudad está dura. La ciudad está muy dura. La vida está en el campo. Si nosotros los del campo no trabajamos, entonces ¿qué van a comer los de la ciudad? Para el futuro, pues cuidar el lago, cuidar el lago y Cuiden el ambiente, no contaminar. porque sin el agua no, mal. Sí, señor. Ayuden a cuidar la naturaleza de aquí de Tota, o de toda la naturaleza mundial, mejor dicho. Dicen que hay un toro de oro, que si el toro se llega a ir a Dios Laguna, hay un túnel, ¿no? Y ese túnel va desde allí frente de aquella loma, y de frente a la loma, ese túnel va hasta llegar a la laguna. Entonces ese túnel dicen que ahí está el dicho toro de oro, que si se llega a ir ese toro a Dios, pues que se va a la laguna de Tota. Y que si se llega a ir, pues que a Dios Tota y Sogamoso y Firalliza y todo eso. Pues hay mucha agua. Sí. Adiós laguna de Tota, agua color de romero. Adiós chatica de mi alma, ni más volvernos a vernos. Y así dirá ahí. Y de resto, puede haber unos sus animalitos, puede esto. Y de resto, ¿qué más? No ha sabido no hacer también más nada.